A mí esto de los impuestos me dan igual, porque tengo una LLC, todo lo que facturo al año desde la LLC luego la dejo a cero y mágicamente no pago impuestos porque no he tenido rendimientos porque mi LLC vale cero. Lógicamente, esto no es ningún tipo de elusión ni optimización fiscal de ningún tipo. Esto es un fraude de manual, es una simulación y por tanto es irregular a todos los efectos. En todo caso, como hay tanto contenido en redes publicando de que esto se puede hacer y que es como una estrategia de optimización fiscal, es interesante estudiarlo con detalle para que podáis ver por qué no se puede hacer. Quiero hacer una LLC que facture directamente mi negocio porque mi negocio es digital, o yo tengo un negocio físico y creo una LLC que me haga facturas directamente a mi negocio físico, o tengo un negocio físico y lo que hago es que todas las proveedores de facturas que yo emita me los facturo primero desde la LLC, que luego me los rebota a mí y así incrementa el gasto de la LLC. Estos son los tres métodos con los que tú puedes utilizar una LLC, pero todos los rendimientos los dejaríamos a cero y no pagaríamos impuestos. Pues bien, las LLCs, como hemos comentado en sin fin de vídeos y no vamos a comentar ahora mismo, tributan lo que se llama el pass-through, es decir, todo lo que tengo a final de año tengo la obligación de pasármelo a mi IRPF. ¿Por qué es esto? Porque primero de todo, en España no tengo la obligación de decir que tengo una LLC. Es decir, no hay ningún modelo, no hay ningún formulario, no hay ninguna cosa que yo tenga que decirle, oye, agencia tributaria, tengo una LLC en este estado con este nombre que se dedica a esto. No hay ningún sitio que lo tenga que hacer. Pero sí que hay dos obligaciones formales. La primera de ellas es el 720, que es la declaración informativa, porque tú no pagas, sino que informas de los saldos que tengas en extranjero a final de año por más de 50.000 euros. Entonces, si yo tengo una LLC en el extranjero que vale más de 50.000 euros, debería informar a Hacienda, no estoy pagando, estoy informando de que tengo estos bienes en el extranjero. Por otro lado, otra cosa que tenemos en nuestro régimen fiscal español es el IRPF. El IRPF es simplemente de que yo declaro, así como en el 720 informo, en el IRPF declaro y pago, porque es una autodeclaración de las rentas que he obtenido. Y dentro de estas rentas que obtengo, valen tanto las rentas que tengo en España como en todos los países del mundo, porque es con afecto a la renta mundial que haya obtenido. Por tanto, si tengo una LLC con la cual he ganado 2.000 euros a final de año, dentro de mi renta, ya discutiremos en qué apartado tiene que ir, tendría que poner más 2.000 euros porque he generado como rendimientos. Pero tampoco sin informar que vienen de la LLC, sino simplemente más 2.000. Si me preguntasen, pues entonces sí que iríamos. Pero en este caso solo tienes que informar del número. Por tanto, Hacienda no tiene conocimiento que yo tengo una LLC, la LLC se dejaría a cero final de año y si está por debajo de los 50.000 euros y como está a cero no tengo que hacer renta, Hacienda mágicamente no tendría conocimiento de nada. Por eso mismo, este tipo de fraude se aprovecha de que la LLC como tal no hay que informarla a España, solo los rendimientos que hayamos obtenido y por tanto, si no hay rendimientos y está a cero, no tenemos que informar a España sobre la LLC y por tanto la tributación efectiva sería cero. No obstante, el problema aquí viene de que los rendimientos sobre los cuales deducimos unos gastos, estos gastos no son reales, porque no son gastos que estén afectos a la actividad profesional y por tanto no serían deducibles. Por tanto, la cuota que tendría que pagar sería sobre los rendimientos que haya obtenido sin haber restado los gastos que no pueden ser deducidos. En todo caso, vamos a estudiarlo con detalle. Tú tienes una LLC que has ganado 100.000 euros con la LLC, luego le aplicas unos gastos de 100.000 euros, 100.000 menos 100.000 te da cero y el IRPF, que son las ganancias que tú has obtenido, tendrías que integrar cero y como no es beneficio, no lo pongo. Entonces, aquí lo primero de todo que tenéis que tener en cuenta es los gastos deducibles. Hay estados, en Estados Unidos, que no te exigen una contabilidad y por tanto no tienes que pagar una gestoría ni tienes que llevar una contabilidad pormenorizada de todos los movimientos que haces. Pero igualmente, si una LLC, por mucho que tenga sentido económico, y esto lo comentaremos en otro vídeo, los gastos que te aplicas tienen que tener siempre afectación al negocio profesional que estás haciendo. De tal manera que si tú tienes una LLC y le gastas desde la tarjeta social gastos en el Mercadona, estos gastos no serían deducibles dentro de la LLC, por tanto no te los podría restar. Es decir, si yo tengo una LLC que se dedica al marketing digital y tengo unos gastos de 2.000 euros que son afectos a la actividad de marketing digital, me los puedo deducir. Pero luego si tengo gastos del Mercadona, de Amazon de cosas personales y otros gastos, no me los podría deducir.
¿Por qué? Porque si Hacienda te pregunta en algún momento de dónde vienen estos rendimientos y tú les explicas y les aportas la contabilidad, verían que hay unos gastos que no son deducibles y de ahí te levantarían el vero, sería una simulación y te pondrían por tanto una sanción. Esta sanción lógicamente estará supeditada a que te pillen, porque si nunca te pillan, nunca te podrían aplicar esta sanción. En todo caso, y sin perjuicio de que esta operativa te pillen o no te pillen es irregular, vamos a investigar cuáles serían los casos en que Hacienda podría llegar a tener conocimiento de esta infracción. A partir de aquí, la tercera pregunta es lógica. ¿Qué pasa si Hacienda no sabe que tengo una LLC? Tenéis que tener en cuenta que la LLC no la informamos, la tenemos por debajo de 50.000 euros y aparte, si se queda cero a final de año, no habría nunca un rendimiento y Hacienda nunca se enteraría de que ha generado algo. En primer lugar, tenéis que tener en cuenta los inputs, ¿vale? Si yo tengo una LLC por la cual vehiculo mi negocio, porque es un negocio digital, todos los rendimientos y todo el dinero que yo ganaría a final de año o cada mes sería por la LLC. Por tanto, yo no tendría sentido económico si no gano dinero y vivo. Básicamente porque entonces te podría mirar qué es lo que estás haciendo, desvelarte de que de alguna manera te estás lucrando y si encima tienes páginas web o tienes cualquier cosa que salga a tu imagen, ya podrían ver la actividad. El segundo caso, para lo que hemos comentado antes, es para el caso que tengas un negocio físico y tengas una LLC que te factura a ti mismo en concepto de marketing digital, llevarte redes, lo que sea. ¿Por qué? Porque tú tienes una panadería física que no puedes deslocalizar, pero me creo una LLC digital que sí que me facturas con sentido económico porque es digital y me minora la base tributaria de aquí. En este caso, mi panadería factura 100.000 euros, pero paga 1.000 euros mensuales a una LLC que me factura por llevarme las redes. Por tanto, esto sería los 100.000 euros menos 12.000 euros. Por tanto, tendría un ahorro en la base de 12.000 euros. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que primero de todo Hacienda tendría un input de que esta sociedad estaría deduciéndose las facturas que le está cargando la LLC de Estados Unidos por importe de 12.000 euros. Lógicamente Hacienda no tiene conocimiento de quién es el propietario de esta LLC. Simplemente vería en el libro de registro de facturas recibidas de esta sociedad las facturas de la LLC y vería unas facturas de cargo, pero no sabría quién es la LLC. Pero ese sería un input. Si por otro lado tiene conocimiento de que has retirado dinero de la LLC a tu banco español o cualquier tipo de operativas, tendría un segundo input. Y si en tercer lugar en algún momento has bancarizado dinero directamente desde la LLC, sería un tercer input por el cual podrían tener conocimiento de tu LLC en Estados Unidos. Un ejemplo muy gráfico es pensar en un mago. Un mago te hace un truco de magia y la pelotita de repente desaparece. Pero ojo, esa pelotita no ha desaparecido, sino que simplemente se trata de un efecto óptico, una ilusión, te ha engañado. Esa pelotita está en un sitio, pero tú crees que mágicamente ha desaparecido. Pues el trabajo de Hacienda consistiría precisamente en esto. Se dedican a descubrir dónde está la pelotita y una vez te encuentran la pelotita, te la enchufan con una sanción. Además, pensad que los inspectores de Hacienda, aparte de que tienen tanto sentido común como tú y como yo, que saben de que les estás engañando y que la pelotita tiene que estar en algún sitio, porque es imposible no pagar impuestos, además han estudiado precisamente para ello. Se han sacado unas oposiciones muy duras, se saben toda la ley general tributaria de pe a pa y su trabajo consiste precisamente en descubrir dónde está la pelotita. Por todo ello, si tienes una LLC, tienes libertad total para gastarte y deducirte todos los gastos que quieras, estén afectados a actividad profesional o no. Lógicamente es una sociedad que está al otro lado del charco, es una sociedad que está más lejos y lógicamente el radar de Hacienda llega hasta donde llega. Pero en todo caso, si te deduces unos gastos que no están afectados a actividad profesional, son unos gastos que no son deducibles. Y por tanto, esa minoración de la cuota tributaria que estás haciendo sería irregular y si te pillan te caería una sanción. ¿Qué es lo que pasaría? Pues que Hacienda no se creería esa sociedad, no le daría validez, te levantaría el velo y te lo imputaría toda renta con una sanción y unos intereses. Por todo ello, todo depende del nivel de riesgo fiscal que quieras asumir, todo depende del perfil que quieras tener y a partir de aquí, pues tuyo es tu dinero, tu negocio, así que eres libre de hacer lo que quieras. Un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo y cualquier cosa ya sabéis, comentarios al Telegram. Un saludo.